Hola, maravillosos seguidores de nuestro canal. Bienvenidos una vez más a este espacio donde no solo compartimos las últimas noticias sobre las celebridades turcas más populares, sino que también profundizamos en los aspectos más íntimos de sus vidas. Nos emociona que estés con nosotros en esta aventura de descubrir los secretos y curiosidades detrás de los rostros más conocidos en la televisión y el cine de Turquía. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en conocer los últimos detalles, rumores y exclusivas de la vida de tus artistas favoritos. Y por supuesto, no olvides ver el video hasta el final, porque tenemos mucho contenido interesante que no querrás perderte. Hoy, tenemos una historia realmente conmovedora que ha tocado los corazones de muchos de sus seguidores. Estamos hablando de uno de los artistas más multifacéticos y talentosos de la industria turca, Özkan Deniz. Si eres un fan de la música, el cine o la televisión turca, probablemente ya conozcas a Özkan, quien ha dejado una huella profunda en todos estos campos. Sin embargo, en una reciente entrevista, este conocido actor, director y cantante, decidió abrir su corazón y compartir un aspecto mucho más personal de su vida, algo que pocos sabían sobre él. En esta entrevista, Özkan habló abiertamente sobre un tema muy profundo y humano, su miedo a la soledad, y cómo este sentimiento ha influido en su manera de vivir y en sus relaciones personales. A lo largo de los años, hemos sido testigos del éxito de Özkan Deniz. Su carrera ha estado marcada por innumerables logros, pero pocos saben que detrás de su fachada pública de estrella del espectáculo, él también ha lidiado con inseguridades y miedos muy reales. Durante mucho tiempo, los medios de comunicación han especulado sobre su vida amorosa y sus relaciones, tratando de descubrir qué es lo que realmente pasa por su mente en su vida personal. Sin embargo, Özkan decidió ir un paso más allá y enfrentarse a esos rumores directamente, explicando cómo el miedo a la soledad ha marcado su vida y sus decisiones sentimentales. Siempre he tenido miedo de estar solo, confesó Özkan en un momento de la entrevista. Estas palabras impactaron profundamente a sus seguidores y a la audiencia en general, pues, aunque muchos lo veían como un hombre exitoso, rico y rodeado de gente, no imaginaban que este temor lo había acompañado durante tanto tiempo. Según él, este miedo no es algo que se elige conscientemente, simplemente aparece y se infiltra en todos los aspectos de la vida de una persona, especialmente en las relaciones. Te hace cuestionar todo, desde las decisiones que tomas hasta las emociones que sientes, añadió. El miedo a la soledad, a veces invisible para el resto del mundo, puede llegar a ser más fuerte de lo que muchos creen, y esto fue lo que Özkan compartió con una sinceridad que conmovió a todos. Lo más interesante de sus palabras es cómo describió este miedo como algo que puede distorsionar la percepción de una persona sobre las relaciones interpersonales. Este sentimiento de temor a la soledad lo ha llevado, según sus propias palabras, a adoptar comportamientos que a veces no son los más saludables para sus vínculos. A veces me vuelvo sobreprotector, otras veces me alejo porque pienso que si soy yo quien se aleja, será menos doloroso. Pero al final, el miedo siempre está ahí, reveló. Y no es para menos, ya que, como muchos de nosotros sabemos, el miedo a perder a las personas que amamos puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Lo más impactante de todo esto es la vulnerabilidad que Özkan muestra al hablar de sus sentimientos más profundos. Muchos de sus seguidores han expresado que se sienten identificados con lo que el actor ha dicho, ya que todos en algún momento hemos experimentado un miedo similar, el miedo a perder a alguien importante. Este tipo de sentimientos no discrimina entre personas famosas o comunes, todos, en su propio contexto, luchamos con este tipo de inseguridades. Pero lo que verdaderamente destaca de la entrevista es cómo Özkan Deniz no solo habló de su miedo, sino que también reflexionó sobre cómo este ha impactado su carrera y su vida pública. El actor dejó claro que formar parte de la industria del entretenimiento no es tan fácil como parece. Es difícil mantener un equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional, especialmente cuando todo lo que haces está bajo el escrutinio del público, explicó. La vida de un artista está constantemente siendo observada, analizada y criticada, lo que puede generar una gran presión emocional. Sin embargo, a pesar de este reto, Özkan reconoció que no se arrepiente de haber tomado este camino y, a pesar de los obstáculos, se siente agradecido por todo lo que ha logrado. Es un aprendizaje constante. Con el tiempo, aprendes que no puedes controlar lo que los demás piensan o dicen de ti.
Lo único que puedes controlar es cómo decides vivir tu vida y cómo decides tratar a las personas que amas, afirmó con una serenidad que refleja su madurez y crecimiento personal. Esta reflexión no solo es relevante para Oscar, sino para cualquiera que se sienta presionado por las expectativas ajenas, una situación que muchos de nosotros enfrentamos día a día. Un tema que también abordó Oscar en su entrevista es la confianza. Según él, la confianza es una de las cosas más difíciles de construir y, a la vez, una de las más fáciles de destruir. Esta reflexión es realmente poderosa, porque, a pesar de todo el éxito que ha alcanzado en su carrera, aún hay una parte de él que se siente vulnerable cuando se trata de confiar en los demás. La vida de un famoso puede parecer perfecta por fuera, pero por dentro, las dudas y los miedos siguen presentes. Oscar compartió cómo el miedo a la soledad puede hacer que sea difícil abrirse por completo a otras personas, ya que siempre hay una parte de uno mismo que se prepara para el peor escenario. Sin embargo, este miedo no debe impedirnos vivir nuestras vidas, sino que debemos aprender a confiar, incluso cuando nos resulte complicado. Otra parte clave de la entrevista fue cuando Oscar habló sobre la importancia de la autocompasión y el perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Todos cometemos errores. Todos tenemos momentos de debilidad. Lo importante es reconocer esos momentos, aprender de ellos y seguir adelante, compartió. Este consejo es aplicable a todas las personas, sin importar quiénes sean. Todos tenemos nuestras luchas internas y momentos de debilidad, pero lo importante es ser amables con nosotros mismos y con los demás mientras superamos esos momentos difíciles. Al final de la entrevista, Oscar compartió su esperanza y optimismo por el futuro. A pesar de que aún está trabajando en enfrentarse a sus miedos y en aprender a vivir sin que estos dicten su vida, se mostró positivo. Estoy en el proceso de aprender a vivir con mis miedos, y creo que ese es el primer paso hacia el cambio, concluyó con una sonrisa llena de esperanza. La entrevista de Oscar Denis no solo fue un viaje al interior de su alma, sino también una llamada a la reflexión para todos nosotros. En un mundo donde las celebridades suelen ser idealizadas y sus luchas emocionales son ignoradas. Sus palabras fueron un recordatorio de que incluso las personas que parecen tener todo lo que desean pueden estar lidiando con inseguridades y miedos profundos. Esto no solo hace que nos identifiquemos con ellos, sino que también nos anima a enfrentar nuestros propios miedos y buscar la paz interior. Ahora bien, después de todo lo que has escuchado, ¿te has sentido identificado con alguna de las reflexiones de Oscar? ¿Cómo enfrentas tú el miedo a la soledad o la desconfianza en tus relaciones? Nos encantaría conocer tus pensamientos, así que no dudes en dejarlos en los comentarios. Queremos saber qué opinas sobre este tema tan profundo y personal. Antes de despedirnos, te recordamos que te suscribas a nuestro canal, des like al video y lo compartas con tus amigos. Mantente en sintonía para más historias fascinantes sobre tus celebridades turcas favoritas. Recuerda, siempre estamos aquí para traerte contenido único y exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Hasta la próxima, y no olvides ser feliz.